El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y lo compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le respondieron: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Dice un viejo refrán que para un buen entendedor pocas palabras bastan. ¿Qué quiere decir ese refrán? Que cuando la gente quiere ser dócil a las exhortaciones, quiere acoger las motivaciones, quiere entender las observaciones, como dicen hoy en día, no hay necesidad de explicárselo con plastilina, sino que lo hace porque por su voluntad entiende que lo que le dicen es lo cierto y es lo correcto. Y hablo de que para un buen entendedor pocas palabras bastan, porque contextualizando la palabra, llevamos 3 domingos, 20 días, en los cuales el Señor nos ha hecho cada domingo una exhortación y nos ha invitado. 1, para que entendamos qué es el reino de los cielos, y 2, para que lo acojamos. El domingo hace 20 días, la primera parábola era cuando el sembrador salía y regaba la semilla. Entonces, que la semilla que cae en terreno, uno que queda en pedregoso, otro que la asfixia al sol, etcétera, etcétera. Hace 8 días era el texto también del reino de los cielos con la semilla buena y la cizaña que sembró el enemigo. Y hoy vuelve nuevamente el Señor a cerrar el ciclo de las parábolas del reino de los cielos, exhortándonos para que acojamos, entendamos y vivamos en el reino de los cielos. Con la parábola del tesoro, la parábola de la perla y la parábola de la pesca. Y entonces, dentro del contexto de las lecturas, de la insistencia del Señor, hoy la pregunta directa de Dios para nosotros es la misma que le hace el Señor a sus discípulos. ¿Entienden ustedes todo esto? ¿Entendemos nosotros qué es el reino de los cielos? ¿Sí lo hemos entendido? ¿Y lo hemos acogido? ¿Y lo hemos instaurado? Y entonces, dentro del contexto de las lecturas, pues el Señor nos dice: vengan, les voy a decir por qué ni el reino de los cielos nos interesa, ni el reino de los cielos nos llama la atención, ni el reino de los cielos es un compromiso para cada uno de nosotros. Y es uno, porque nos falta mucha fe. Porque nos falta darle prioridad a los valores espirituales más que a los valores materiales. Volver absoluto lo que hemos vuelto relativo, volver primario lo que hemos vuelto secundario. Y esto lo lograremos en la medida en que, a ejemplo de Salomón, solamente le pidamos a Dios sabiduría para valorar lo que significan las realidades espirituales en la vida de cada uno de nosotros. Mire, devolvámonos a la primera lectura del libro de los Reyes. Salomón era un rey poderoso y en la lectura lo narra.
tenía muchos territorios, tenía mucho poder, tenía mucha potestad, y va Dios y le dice: oiga, venga, yo quiero ser generoso con usted, y quiero darle lo que usted me pida para ser el mejor gobernante del mundo. Si el Señor nos hace esa misma pregunta a nosotros, ¿qué le pedimos? Entonces me voy a poner los pantalones de Salomón. Dame un dron para poder mandarle misiles a mis enemigos y seguir venciendo y saliendo victorioso en mi reino. Regálame un helicóptero para poder pasear por todos mis terrenos, poder mirar dónde están mis enemigos y poder desarrollar todas mis estrategias de batalla. Dame una excelente seguridad, carros blindados, personas bien armadas. Y de Salomón le pediría cosas materiales. Pero fue tan sabio Salomón que lo único que le pidió al Señor fue sabiduría, porque él entendía que lo importante para él, más que lo material, el poder, el gobierno, el carro, el dron, la escolta, el helicóptero, una buena vivienda, para él lo más importante era lo espiritual. Y cuando hablo que lo que el Señor nos dice, que no hemos hecho opción por el reino de los cielos, porque nos falta la misma sabiduría de Salomón, es que a nosotros las cosas de Dios no nos interesan. Para nosotros las cosas de Dios no nos llaman la atención. A nosotros nos llama más la atención lo del mundo, pero nunca nos llama la atención las cosas de Dios. Y si las cosas de Dios no nos llaman la atención, ¿será que el reino de los cielos es una prioridad dentro de nuestros proyectos? ¿Será que el reino de los cielos es una prioridad dentro de mi compromiso de fe y de vida cristiana? Y hablo de la opción del reino de los cielos como una opción absoluta, fundamental, prioritaria, porque es que el reino de los cielos es como el tesoro y la perla que hoy el Señor narra en la primera parte de la parábola, cuando dice: el que encuentra el tesoro, el que valora la perla, va y vende todo lo que tiene y compra el campo. El que valora las cosas de Dios va y vende todo lo que tiene y valora las cosas de Dios. Y entonces les voy a poner ejemplos para que me entiendan cómo el reino de los cielos no es prioridad para nosotros, pero las realidades del mundo sí. Voy a colocar aquí una misa entre semana, los sábados, solo los sábados a las 12 del día. ¿Les gustaría? ¿Vendrían? No. Y no, porque a esa misma hora me voy para Boditec. ¿Cómo está Boditec un sábado a las 12 del día? Y me da por entrar a Cafán, de Familia Miranda, de paseo. Allá me los encuentro a todos ustedes. O tomando cafecito en Juan Valdés, o comprando y haciendo mercado en el Éxito, o se los encuentro en el almacén Brisa, o se los encuentra uno en la plazoleta de comidas, y no vienen, porque para ustedes es más importante o el gimnasio, o el supermercado, o el centro comercial, que venir a misa un sábado a las 12 del día. Entonces, como no vinieron a misa, entonces les digo: bueno, desechemos la misa porque no les llama la atención. Hagamos un curso de Biblia y lo vamos a programar todas las semanas de lunes a viernes a las 8 de la noche. ¿Viene? Tampoco. Pero entonces yo me pongo a escuchar las noticias de Caracol y me dicen cómo subió el rating de sintonización de Caracol, porque no es que empezó Yo Me Llamo. Y a mí me apasiona ese programa, y a mí me gusta ese programa. Miren, el viernes le escribí a mi hermana: hola, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Quería saber cómo está. Ay, después le escribo porque estoy viendo Yo Me Llamo. ¿Me equivoco? Entonces digo: bueno, entonces no me funciona a las 8 de la noche. Hagamos un curso de liturgia a las 6 de la mañana un sábado, que no tienen nada que hacer. ¿Qué me dicen? ¿Tan temprano? ¿Un sábado? Cura, usted está crazy. Pero si la EPS les pone cita para sacarles la ecografía de contraste a las 5 de la mañana,
o para tomarle los exámenes de laboratorio a las 5 de la mañana, ¿lo aplaza? Y si compran de los tiquetes económicos, tarifa económica, donde uno solo puede llevar una maleta de 75 por 40, como por no sé qué otro, en la cabina, pero resulta que ese vuelo sale a las 3 de la mañana y tengo que estar en el aeropuerto desde la 1 de la mañana. ¿Qué le digo a la aerolínea? No, eso está muy temprano. ¿Cómo a poner a madrugar para abordar un vuelo para irme para Miami? Las cosas de Dios no nos gustan. A todo le ponemos pero. No renunciamos a nada para comprar ese tesoro, para valorar esa perla. Pero las cosas del mundo, sí. Y por eso nos dice el Señor, si no le ponemos fe, si no vivimos en la sabiduría de Salomón para valorar las realidades espirituales, nunca vamos a entender qué tan prioritario es el reino de los cielos para la vida de cada uno de nosotros. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es que no solamente necesitamos tener ganas de hacer opción por el reino de los cielos, necesitamos obrarlo, necesitamos construirlo, necesitamos asumirlo. Y entonces nos dice el Señor, y ese reino de los cielos solo lo lograremos cuando seamos capaces de entender que no podemos seguir viviendo un compromiso cristiano de conservación, sino un compromiso cristiano de renovación. Y hablo de ello ¿en qué término? 1. Bellísimamente la segunda carta de Pablo a los romanos dice, miren, el reino de los cielos no está hecho de cosas malas, el reino de los cielos está hecho de cosas buenas, porque dice, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme su designio. Pero para poder hacer opción por el reino de los cielos, dice el Señor, porque a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. A reproducir la imagen de su Hijo. Y el reino de los cielos lo realizaremos cuando reproduzcamos la imagen de Jesús en nuestra vida. ¿Jesús decía mentiras? ¿Jesús se ponía de mal genio? ¿Jesús hablaba mal de Pedro? ¿Jesús era orgulloso? ¿Jesús era arrogante? ¿Jesús era antipático? ¿Jesús era petulante? ¿Jesús se imponía por encima del resto del pueblo? Y nosotros, es que no escucho, es que yo no sé, como que no me la veo bien los oídos. Y si nosotros no nos renovamos, si nosotros no nos esforzamos para predestinarnos en Jesús, haciendo lo que decía hoy el Señor al final del Evangelio, es coger la red llena de peces, sacar las cosas buenas y botar las cosas malas, decía hoy el Señor en la parábola. Si nosotros no hacemos eso con nuestra vida, si nosotros no renovamos nuestro corazón, si nosotros no entendemos que tenemos que predestinarnos con Jesús, haciendo todo bien, va a ser imposible que ese reino de los cielos sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso la segunda exhortación del Señor es, no podemos seguir iguales. Tenemos que asumir un compromiso formal de fe que nos lleve a cambiar una conservación por una renovación y a revolver nuestro corazón para dejar las cosas buenas y para botar las cosas malas. Y es la invitación que nos hace el Señor. Por tercera vez el Señor hoy nos invita a hacer opción por el reino de los cielos. Depende de cada uno de nosotros si lo acogemos o no lo acogemos, porque Él respeta la voluntad de cada uno de nosotros. Pero Él hoy sí le hace un parágrafo a su evangelio, porque dice, no lo cojan, tranquilos, no pasa nada, pero solo les digo que lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Así será el llanto y el rechinar de dientes. Está en nuestras manos optar
acoger y construir el reino de los cielos, porque para un buen entendedor pocas palabras bastan. Amén.